¿Qué tal? Hola a todos. Los saludo con gusto, esperando que estén bien ahorita durante esta contingencia. Y bueno, mi nombre es Lisandro Ávila y el día de hoy les quiero presentar el proyecto que he estado desarrollando, el cual tiene como nombre Quorum Silencing. ¿Ok? El fundamento de esto, básicamente, la línea de acción, va a ser utilizar el quorum quenching para mantener ciertos ecosistemas. Entonces vamos a empezar con ello, vamos a explicarlo un poquito a fondo. Primeramente, me gustaría darles como introducción hablar un poquito sobre los ecosistemas. ¿Qué es un ecosistema? Bueno, lo podemos definir a términos muy generales como el conjunto de especies que están conviviendo dentro de una misma área. Entonces van a haber interacciones entre estas mismas especies vivas como en las especies no vivas o abióticas. Entonces, tengan en cuenta que estas especies también están incluidos los microorganismos, aquello que no se ve como al ojo humano, pero sin embargo están ahí y juegan un papel bastante importante en estas relaciones. Entonces, hablando precisamente sobre los organismos y las especies, vamos a ver un poquito sobre cómo es que se comunican. Para una especie que es pluricelular, va a haber diferentes formas de comunicarse y una de ellas puede ser a través de mensajeros químicos o ligandos. Esto es que dentro del sistema propio se pueden emitir como algunas hormonas o algunos aminoácidos que van a transmitir información importante. Otra cosa pueden ser las estructuras especializadas. Por ejemplo, en el cerebro de un humano tenemos los axones. Entonces, esos van a transmitir como impulsos nerviosos y a eso se refiere con estructuras, es decir, que diferentes tipos de células puedan comunicarse. Pero, ¿qué es lo que pasa cuando los organismos son unicelulares? Es decir, que realmente no contienen estas estructuras especializadas o que no pueden mandar estos mensajeros tan específicos o tan especializados como lo son las hormonas o los aminoácidos. Bueno, una de estas formas de comunicarse es a través del taxo, es decir, el movimiento. Simplemente se puede percibir aquel movimiento que se está generando por otros individuos de la misma colonia, y la otra manera es a través de autoinductores. Los autoinductores van a ser muy, muy importantes durante esta presentación, entonces quiero que quede un poquito en claro qué son. Son moléculas que tienen estos organismos precisamente unicelulares a través de los cuales se pueden comunicar, llamémoslo así. Es decir, van a ser como estas especies químicas que se van a liberar al medio, y cuando un organismo unicelular percibe esta molécula, o es decir, sabe que está en el medio a través de receptores, pues va a empezar una especie de comunicación. Es eso, más o menos, espero que quede un poquito claro. Pero entonces llevémonos de esta diapositiva que la manera en que los organismos unicelulares se comunican puede ser a través de estas especies químicas que son los autoinductores. Entonces, siguiendo esta misma línea, vamos ahora con el quorum sensing. El quorum sensing es precisamente la manera en que los organismos van a transmitir y van a leer estos autoinductores. Es decir, es un procedimiento por el cual los organismos van a regular su expresión genética, van a regular sus acciones, van a regular sus movimientos o el comportamiento que tienen como respuesta a la densidad poblacional de las células. Y a esto que vamos con la densidad poblacional, me quiero referir a que mientras haya más células, mientras haya más organismos, se van a liberar más autoinductores. Conforme haya más autoinductores, va a ser más fácil que estos organismos puedan pues asimilarlos, leerlos y ahora sí coordinar algún tipo de acción. Muy bien, entonces esto se hace principalmente para mantener como el equilibrio o la homeostasis que existe pues dentro de una comunidad, dentro de una especie. Entonces podemos ver el diagrama en la parte de abajo, que simplemente va a ocurrir un estímulo, se van a liberar sustancias. En el caso de los microorganismos unicelulares pueden ser estos autoinductores, y a partir de ello va a haber una respuesta. ¿De acuerdo? Entonces, las bacterias y algunos microorganismos que van a liberar estos autoinductores van a hacerlo con el propósito de generar distintos mecanismos o distintas acciones, como lo comentaba previamente. Estas formas de actuar se pueden dividir como las formas de quorum sensing. Esto puede ser bioluminiscencia, puede ser la virulencia, que es decir, el ataque específico hacia algún organismo, el swarming, que es decir, que se comporten como especie de enjambre, es decir, que el movimiento sea coordinado, o como biopelículas, es decir, que sobre una superficie, sobre un tejido, se puedan aglutinar o se puedan congregar estos microorganismos y ahora sí que hacerlo pues su hábitat natural, es decir, el lugar en donde habitan. Entonces, como les comentaba, la detección de estos mínimos cambios de autoinductores va a producir esta alteración genética, va a alterar
la manera en que responden estas células. Entonces, refiriéndonos específicamente a las bacterias, hay distintas familias o grupos específicos de autoinductores que van a ser liberados según el tipo de bacteria de la que estemos hablando. Es decir, si son bacterias gram positivas, generalmente van a liberar autoinductores de las familias de las lactonas de Homocerina aciladas. Y si hablamos de bacterias gram negativas, van a liberar o van a producir oligopéptidos procesados. Muy bien. Entonces, ahora sí vamos a entrarnos un poquito a la problemática, es decir, al problema que yo intento solucionar con mi proyecto, y esto va a verse reflejado en la acuicultura. La acuicultura es simplemente la manera en que algunos individuos producen o generan granjas, llamémoslo así, de peces para su reproducción, y esto pues tiene diversas implicaciones. Pueden hacerlo como para mantener una especie que a lo mejor se está, no sé, puede ser extinguiendo, o para aumentar la producción de peces que pueden mandar como a la comercialización, es decir, que puedan poner en venta. Entonces, hay diferentes aplicaciones que puede tener la acuicultura, pero pues básicamente es eso, tener un reservorio especializado con condiciones medianamente controlables, para que puedan reproducirse estos peces o estas especies marinas. El problema surge cuando dentro de estos mismos espacios empieza a lo mejor algún microorganismo a dañar a estos peces por medio de infecciones bacterianas. Entonces, como usualmente son espacios un poco reducidos, si se detecta la presencia de microorganismos, va a ser común o va a ser frecuente que varias especies de peces o que varios individuos más bien pues se contagien, es decir, que se infecten. Entonces, esto va a causar pérdidas económicas e incluso va a causar, pues, como les decía, va a causar la reducción de la población de peces, cosa que, pues, evidentemente no es deseada. Entonces, ha sido comprobado que varias de estas bacterias que afectan a las especies de peces se comunican a través del quorum sensing, es decir, a través de la liberación de autoinductores para coordinar movimientos o para coordinar acciones de virulencia, para atacar específicamente a un individuo. Ahora, les comentaba que la técnica o el mecanismo por el cual yo pretendo resolver esto es a través del quorum quenching. El quorum quenching es la manera en que se va a detener o se va a cortar esta comunicación. Es decir, es una estrategia para degradar los autoinductores que pues posiblemente puedan crear un efecto nocivo. Y esto puede hacerse con diferentes alternativas o diferentes procesos. Uno de ellos es la interferencia del receptor de los autoinductores, es decir, que el microorganismo no pueda leer realmente esas especies químicas que están en el medio, inhibiendo la síntesis de autoinductores, es decir, que los microorganismos ni siquiera puedan liberarlos, ni siquiera puedan emitir el mensaje, o a través de la inactivación enzimática de los autoinductores, es decir, degradar las moléculas que ya están presentes para que precisamente no puedan ser leídas o no puedan ser encontradas por los otros microorganismos. Entonces, es aquí donde entra precisamente la solución o la manera, la estrategia en que yo pretendo aplicar este quorum quenching para tratar de salvar o mantener estos reservorios de acuicultura. Entonces, donde mi solución va a ser detener o interrumpir el quorum sensing, la comunicación de microorganismos de bacterias patógenas que afecten a una especie de pez específica. ¿Cómo lo voy a hacer? A través del quorum quenching, utilizando otro microorganismo. Es decir, voy a usar un microorganismo capaz de cortar la comunicación entre los individuos de otra especie de microorganismos. Para que quede un poquito más claro, vamos a seguir avanzando. Es aquí donde sale el proyecto de quorum silencing, es decir, silenciamiento de quorum. Entonces, mi objetivo va a ser cortar la comunicación entre organismos patógenos, punto, para eliminar la virulencia que pueda afectar a un pez. El método va a ser a través del quorum quenching, es decir, pues precisamente eso, cortar la comunicación. Y la innovación de este proyecto es que, bueno, es una alternativa a los antibióticos, es decir, que en lugar de yo darle medicina a los peces, voy a cultivar o voy a plantar microorganismos dentro del mismo sistema que impidan que los patógenos se comuniquen. Es precisamente otra de las innovaciones, que voy a usar microorganismos, es decir, voy a usar una especie viva para solucionar este problema, y que esto puede tener una aplicación fuera de la acuicultura, es decir, que puede tener incluso repercusiones en otros campos o en otros ámbitos donde precisamente bacterias que utilicen quorum sensing presenten una problemática hacia el humano.
Entonces, este diagrama simplemente lo ejemplifica. Del lado izquierdo podemos ver que está el quorum sensing, es decir, lo morado representa las bacterias patógenas, se ve que se está emitiendo una especie de mensaje como una molécula, digámoslo así, y a través de esa molécula leída por los otros microorganismos se va a realizar este ataque coordinado de virulencia hacia el pez, que es lo que pretendo. Ahí el pequeño rayo lo que representa es la destrucción de esta molécula, la eliminación de esa comunicación, para que los patógenos, pues, al no leer mensajes, al no poder coordinarse, simplemente sus movimientos sean aleatorios, sean descoordinados y no tengan esa capacidad o esa potencia de atacar realmente el pez. Entonces, hay diferentes bacterias patógenas que ya son conocidas dentro del mundo de la acuicultura, es decir, que afectan a las especies de peces. Entre ellas se encuentran algunos microorganismos o algunas bacterias del género Vibrio y algunas otras del género Yersinia, ¿ok? Entonces, estos